Esa hermosura que tenemos enfrente nos da comida alrededor de 400 años. ¿Qué me cuentan? Me voy a acercar de a poco a esta maravilla. Este árbol es increíble. Ahora cuando llegue a él, cerquita de él, les cuento de qué se trata. Este árbol majestuoso. Increíble que por 400 años nos regala alimento. Y muy sano, y muy rico además. Eso lo puedo asegurar. Bueno, acá estamos casi debajo. Entre sus nombres populares tiene varios, ¿no? Pero sus nombres populares destaca el pino Paraná, pino Brasil, pino candelabro, pino misionero o curí. Es nativo de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Su nombre científico es Araucaria angustifolia y este hermoso ejemplar se encuentra situado en una plaza pública de mi ciudad, Mar del Plata, Argentina. Les muestro un poquito esta plaza, la cual me gusta frecuentar porque está este hermoso arbolito que nos regala tanta comida. Acá vengo seguido, aunque no me queda tan cerca, pero bueno, vengo en mi vehículo, miren por acá está, que es a motor de mis dos piernas. Bueno, ahí está la bicicleta que me trae. Y bueno, esta es la placita, que además les cuento una linda sorpresa que tenemos en esta plaza, que disponemos de otra variedad de araucaria. Y está allá el arbolito. Es la Araucaria Big Willy, que es de origen australiano. Esa es nativa de Australia. Bueno, por allá está una, pero después les voy a mostrar otra que está más despejada, así la ven bien. Igualmente me voy a acercar a esa y se la voy a mostrar. Son diferentes. Y nos regalan las dos variedades, tanto la angustifolia, que es esta de acá, como la Big Willy de ahí. Dos piñones maravillosos, diferentes entre sí y deliciosos, increíbles. Antes de pasar a mostrarles y hablar de lleno sobre la araucaria que tenemos enfrente, les pido que se queden, ya que al finalizar este video les voy a dejar algunas recetas que hice el año pasado con los piñones que coseché a esta altura, pero el año pasado, bueno, hice un helado que quedó maravilloso, porque los piñones de araucaria quedan muy buenos tanto en preparados dulces como salados. Además, preparé, unos amigos me regalaron merquén chileno, que es un condimento, hice piñones de araucaria al merquén. Así que bueno, les voy a dejar algunos de esos videitos, espero que les guste. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre esta hermosura que tenemos enfrente. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es la piñata de esta variedad de araucaria. La piñata es de donde salen los piñones, de donde caen. A ver si puedo hacer zoom. Bueno, voy a tratar de apuntar con el dedo donde hay una piñata, a ver. Ahí. Hay una piñata que está medio marronada. Esa puede estar ya a punto de caer y regalarnos sus frutos. Y arriba hay dos chiquitas verdes. Todavía le falta mucho eso. No sé si se alcanza a distinguir porque bueno, haciendo zoom se pierde calidad de video. Pero bueno, ahí están las piñatas, que nunca es muy difícil encontrarlas enteras cuando se caen, porque generalmente se caen maduras y explotan. Por eso se le llama piñata. Explotan al caer. Pero bueno, se podría llegar a encontrar alguna piñata verde solamente en caso de un fuerte temporal y venir al día siguiente, y se podría llegar a encontrar. Hasta ahora no he encontrado una piñata entera en esta variedad de araucaria. Como les decía, repito, se puede encontrar solamente verde, pero dependemos de un fuerte temporal, que ojalá que no venga, para que se caigan las piñatas verdes, por algún fuerte viento y eso, ¿no? Bueno, es hermosa esta araucaria. Ahora me voy a acercar, les voy a mostrar el tronco y después les voy a mostrar los frutos, porque en esta época están cayendo por todos lados. Generalmente la gente, como no los conoce, no los cosecha. Es muy difícil ver gente cosechando esta maravilla de fruto, la cual es comida de pueblos originarios, Esta variedad, sobre todo en pueblos originarios de Brasil, ha sido fuente de alimento por miles de años,
Tiene este tronco hermoso. Me gusta siempre venir y tocar acá. Es majestuoso, además enorme. Esto debe tener, no sé cuántos años puede tener porque no conozco ese detalle, pero puede tener mucha cantidad de años. Y como le decía al principio, puede darnos 400 años nos llena de comida esto, increíble. Después en el sur está la Araucaria araucana, que también es conocida como pehuen, que es pariente directa de esta, y esa puede vivir más años que esta, más años, muchos más. El piñón es diferente, si bien es parecido y hay gente que se lo puede confundir porque son parecidos, son diferentes. Yo los noto, la diferencia. Los de la Araucaria araucana son más delgaditos y la colita tiene como una formita diferente, la colita del piñón. Bueno, y acá al lado tenemos la Bidwillie, la Araucaria australiana. De esta variedad en mi ciudad he encontrado cualquier cantidad. Se ve que las han plantado y son todas del mismo tamaño. Las han plantado todo al mismo tiempo porque son todas del mismo tamaño. Deben tener la misma cantidad de años todas. Y han plantado con ganas porque hay algunas plazas públicas que tienen más de 15 ejemplares de esta Araucaria. Otro día voy a hacer un video en especial de esta Araucaria y voy a contar detalles de esta hermosura que, por lo que he observado, no frutifica al mismo tiempo que la angustifolia. Esta frutifica en otra época. Así que bueno, después les iré mostrando. Esta Araucaria, como una nota de color importante, en algunos países, sobre todo en Australia, donde es nativa, abajo de la Araucaria o cerca ponen carteles advirtiendo peligro. Ponen carteles advirtiendo peligro, ¿por qué? Porque las piñatas son muy grandes, muy pesadas y hasta te pueden matar. Si te pegan en la cabeza, ha muerto gente por estas piñatas. Acá se ve que se desconoce y no hay cartel por ningún lado. Como tampoco nunca he encontrado una piñata de esta variedad de Araucaria. Es diferente el arbolito, es más tipo un pino, medio caído para abajo, y esta es diferente, ¿ven? Las dos tienen estas hojas o ramas, no sé, pinchudas, totalmente pinchudas, las dos variedades de Araucaria. Nunca estuve cerca de la pehuen, que es la del sur. De esa no hay ningún ejemplar acá. Hasta ahora por lo menos no encontré ningún ejemplar de la Araucaria araucana. Sí he encontrado de esta angustifolia, he encontrado más o menos 10 ejemplares en mi ciudad, pero la mayoría las he encontrado en lugares privados. Esta es la única que encontré en un lugar público. Por eso vengo acá tranquilo a cosechar. Y ya les digo, los otros 9 ejemplares más o menos que he encontrado en todos lugares privados. Que cuando encuentro gente en esos lugares privados yo les digo, porque por ahí no saben de que esta es una variedad comestible, que nos regala esos frutos tan sanos, tan ricos, tan versátiles en la cocina. Y entonces siempre trato de informar a la gente cuando dispone de algún arbolito así, de sus beneficios, ¿no? Y de esta hay toneladas de árboles, impresionante. Ya les digo, en cada plaza pública encuentro ejemplares. Acá en esta hay 4 o 5. Después les voy a mostrar otra que está más aislada, así la ven bien, más en detalle que esta, está más tapada. Bueno, y esta nos regala estos frutos que son tan ricos. También la Bidwillie nos regala frutos muy ricos. Hice un video mostrándoles cada variedad de Araucaria, porque tenía frutos de esta, encontré frutos de esta y me habían regalado un frutito de la Araucaria araucana, la pehuen. Así que hice un videito probando las 3 variedades de Araucaria. 2 tenemos en mi ciudad. Esta ya sé la época en que se cosecha la fruta.
Y esta no, esta tengo que encontrar el punto de frutificación. El año pasado coseché algunos frutitos. Con esa tenemos, tenemos la competencia de las cotorras. Las cotorras les encantan esa variedad de araucaria. A esta no vi que se las coman, no se lo come ningún bicho. Están siempre intactos los piñoncitos. En cambio esa tenemos la competencia de cotorra, ya les digo. Aunque la cáscara de esa, del piñón, es mucho más gruesa, mucho más dura y gruesa, parece madera. Que esta, las cotorras se ve que no tienen problema con sus picos y le hacen un agujero perfecto y cosechan los frutos y quedan huecas. Con el agujero que hicieron las cotorras y quedan huequitas. Bueno, y por acá en el piso tenemos piñatas explotadas por todos lados. Y ahora les voy a mostrar los frutos. La gente cuando estoy cosechando, mucha me mira, ¿qué hago? Algunos se animan y me preguntan, y ahí le explico, y bueno, la gente, cuando uno le explica lo que uno hace, todo, yo le entrego tarjetitas y le muestro todo lo que hago. Me hago propaganda, y bueno, y además le informo que esto es comestible. Después viene la gente a cosecharlo y a consumirlo. Hay algo bueno, que como tiene esa cáscara dura que recubre el piñón, la parte comestible, uno las puede encontrar después de una tormenta ahí embarrada en la tierra, no hay problema, las puede cosechar igual. Y ahí, como tenemos el camino de la plaza, siempre se ven aplastadas. Los piñones se ven aplastados porque la gente, como no los conoce, no le interesa. Siempre hay alguno que los conoce, ¿no? Como yo, debe haber muchos que las vienen y las cosechan. Pero popularmente no es conocida. Si la conocerían todos, esto no habría nada para cosechar. Y siempre estoy encontrando frutos. Bueno, ahora les voy a mostrar. Yo los reconozco ya los frutos cuando están comestibles de lejos. Las veo por el color. Veo los piñones de lejos y ya me doy cuenta cuando tienen frutita o no. Les voy a mostrar algo. Por ejemplo, acá, a ver. Acá tenemos uno que no tiene fruta. No tiene piñón adentro, no tiene parte comestible. Y me doy cuenta porque el color es más oscuro. Estos quedan flaquitos así, no tienen contenido adentro. Quedan flaquitos y son más oscuros que los que sí tienen parte comestible. Ahora les voy a mostrar. Donde vea uno por acá, les muestro que alguno que tenga parte comestible. Por acá tenemos, a ver, acá están todos vacíos. Ahora tengo que ubicar uno. Bueno, acá tenemos uno. Ven, este es más clarito. No está tan oscuro como esto. A ver, les voy a mostrar la comparación. Miren. El de la izquierda está vacío, más oscuro, como les decía. Y el de la derecha, adentro tiene parte comestible y está más clarito. ¿Ven? Hermosos piñones. Por acá tenemos más. Miren. Bueno, ahora voy a pasar a cosechar y después les muestro lo que cosecho. Esto es tan rico. El de la variedad Big Willy también me encantó. Un fruto exquisito también. Diferentes matices de sabor entre las dos variedades. Bueno, ahora voy a cosechar y después les voy a mostrar la cosecha. ¿Qué les parece? Bueno, antes de pasar a mostrarles la cosecha, les muestro dos cositas interesantes. Esta es la ramita seca. Cuando se caen se quedan así, bien sequitas. Esto no está como para venir y apretarlo así con todo con la mano, porque te vas a acordar de la araucaria. Si lo haces a favor de las hojitas estas, sí, pero si lo haces en contra te van a pinchar todo. Bueno, esa es la ramita seca de la araucaria. Y ahí esta es parte de una piñata, una partecita de una piñata, ¿ven? Esto cuando cae explota por todos lados. ¿Ves? Ahí están los piñones secos. Esos no tienen nada, están vacíos. Y se encuentran acá los piñones que están intercalados, los que no están con pulpa y los que están con pulpa. Bueno, cuando caen, esto explota en 1000 pedazos. Por eso que nunca se encuentra una piñata entera. Salvo que encuentre algún día alguna verde. Espero en algún momento encontrar alguna verde y mostrarles. Pero bueno, por ahora he encontrado solamente maduras, si se caen, y esto, bueno, explota por todos lados. Esto se desarma. Bueno,
Ahora voy a pasar a mostrarles la otra araucaria de la Big Willy, que les dije que está despejada. Les voy a mostrar eso. Y bueno, con eso me voy a ir despidiendo. Bueno, pero antes de mostrarles la araucaria Big Willy, lo prometido era mostrarles la cosecha del día de hoy. Miren qué linda cantidad de piñones de araucaria. Así que estén atentos al canal porque seguramente haré algún preparado con estos ricos piñones. También suelo encontrar abajo de esta araucaria, esta nuez que es comestible. Tengo que encontrar dónde viene el arbolito, dónde está el arbolito que está regalando estas nueces. Todavía no lo he encontrado, así que bueno. Ahora les voy a mostrar entonces la araucaria Big Willy. Miren, qué linda cosechita de araucaria angustifolia. Quédense con esa imagen de la araucaria angustifolia, así ven las diferencias que ahora les voy a mostrar la araucaria Big Willy, como para despedirme y como para que sea un bonus track. Esa hermosura que tenemos ahí, increíble, la amo. Bueno, ahora les voy a mostrar y vamos a hacer de paso un mini paseo por la plaza. Vamos a ir charlando un poco. Me falta el mate acá como para acompañarme. También he encontrado otro arbolito interesante en esta plaza, que es un aguaribay. Hace unos días entré por otra parte de la plaza y siempre estoy observando las plantas, árboles, pero siempre algo se escapa, ¿no? Y bueno, entré por otra parte de la plaza y encontré un aguaribay, que es un arbolito increíble, un arbolito nativo increíble. Bueno, otro día les voy a mostrar eso también. Bueno, vamos por acá. Allá tenemos, hay en varios sectores de esta plaza araucaria Big Willy, pero les voy a mostrar una particularmente porque esa está despejada de otros arbolitos y no la tapan y bueno, se ve completa. Bien, bueno, la gente está paseando hoy porque hay un día maravilloso. Venimos de días de mucho viento, frío, lluvia, y bueno, hoy salió el sol y aunque hace frío porque estamos ya llegando al invierno, está lindo el sol, despejado, no hay viento, bueno, y obviamente no hay lluvia. Por allá hay una araucaria Big Willy, por allá, pero bueno, esa está tapada por otros arbolitos. Ahora les voy a mostrar esta que está acá, despejada. Bueno, el aguaribay está allá, miren. Otro día se lo voy a mostrar ese. Allá derecho está el aguaribay. Tiene un aroma increíble, aroma a pimienta. Bueno, por allá tenemos la araucaria Big Willy que les quería mostrar. Me encantan hacer paseos, como verán. Siempre que puedo hacerlo, los hago. Bueno, nos vamos acercando. Y como les decía en una parte del video, las araucarias Big Willy todas tienen el mismo tamaño. Se ve que han sido sembradas. Voy a dejar que pase la moto. Se ve que han sido sembradas todas en la misma época. Ven, ahí está. Y con esto me voy a despedir. La araucaria Big Willy, que hay unas notas de color interesante acá en mi ciudad. Yo desde chico veía, todos los años se produce un evento enfrente de la municipalidad de Mar del Plata, donde iluminan uno de estos arbolitos que, como tiene la forma de pino, iluminan en Navidad con luces. Ya el arbolito tiene una estructura de metal que permanece todo el año, y después sí, en época de Navidad lo que hacen es colocarle luces y lo iluminan. Bueno, ese arbolito casi nadie sabe que nos regala fruta comestible, esos frutos riquísimos. Y bueno, en otra ocasión les voy a mostrar por qué se está situado en otra plaza, en la plaza donde más cantidad de ejemplares vi de araucaria Big Willy. Es la plaza central de Mar del Plata. Y bueno, les voy a mostrar que el arbolito está con una estructura de metal y luego bueno, se le colocan las luces en época de Navidad para festejar esas fechas. Bueno, me voy a despedir por ahora con esta otra hermosura. La diferencia de que este no es nativo
y la Araucaria angustifolia es nativa. Por eso me llama la atención que alguien ha plantado más cantidad de estas araucarias que no son nativas que la nativa. Pero bueno, las dos son magníficas. Y se pueden aprovechar, porque esto regala mucha comida. Tengo que encontrar la fecha justa, así como que encontré con la Araucaria angustifolia, ya sé la época de cosecha. De esta tengo que encontrar la época de cosecha también. Bueno, espero les haya gustado este video con paseo y todo, que disfruté tanto hacerlo. Bueno, me despido por ahora. Si les gustó el video, pónganle me gusta, suscríbanse al canal y activen todas las notificaciones y la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.